¿Alguna vez te has preguntado qué pasó con el cuerpo de José de Egipto después de su muerte? La respuesta te sorprenderá, y lo que descubrirás puede cambiar tu perspectiva sobre la providencia divina y la fidelidad de Dios a sus promesas. Porque lo que sucedió con los restos de José no es solo historia antigua, es una lección profunda sobre cómo Dios cumple cada una de sus promesas, sin importar el tiempo o las circunstancias. Hoy, vamos a sumergirnos en uno de los misterios más fascinantes de las historias bíblicas. Vamos a explorar el final de la vida de José, ese hombre que pasó de ser esclavo en Egipto a convertirse en gobernador, salvando no solo a su familia, sino también a toda una nación. Y lo que sucede con su cuerpo después de su muerte es nada menos que asombroso. Si alguna vez te has preguntado por qué Dios hizo lo que hizo con José, que nos quiere enseñar hoy a través de su historia, quédate hasta el final de este video. Las respuestas que te traeremos hoy tienen un poder transformador para tu vida espiritual. Antes de seguir, déjame preguntarte, ¿sabías que muchas personas que ven nuestros videos aún no están suscritas? Si este es tu caso, suscríbete ahora mismo. No te pierdas más contenido que puede cambiar tu vida para siempre. Activa la campanita de notificaciones para estar siempre al tanto de lo que estamos compartiendo. Ahora, prepárate, porque lo que viene es más revelador de lo que imaginas. Desde su nacimiento, José de Egipto estuvo marcado por un destino que desafiaba cualquier expectativa humana. Era el hijo predilecto de Jacob, un joven que irradiaba sabiduría y cuya relación con Dios se manifestaba en sueños proféticos. Sin embargo, la envidia de sus hermanos lo llevó a ser vendido como esclavo, un giro que parecía injusto y despiadado. Pero aquí yace uno de los grandes misterios de la Biblia: Dios nunca abandona a quienes ha llamado. En Egipto, lejos de su hogar y sin nadie que lo defendiera, José no cayó en la desesperación ni renegó de su fe. Al contrario, confió en las promesas de Dios y se mantuvo íntegro en medio de la adversidad. Su historia nos recuerda que, aunque el camino parezca oscuro, la mano de Dios siempre guía a quienes permanecen fieles. A pesar de ser vendido a Potifar, un oficial del faraón, José prosperó. Dios estaba con él, y su habilidad para administrar y liderar lo convirtió en el favorito de su amo. Sin embargo, la desgracia volvió a tocarlo cuando fue injustamente acusado por la esposa de Potifar y terminó en prisión. ¿Cuántos habrían perdido la esperanza en este punto? José, sin embargo, no se dejó consumir por la amargura. En la cárcel, siguió mostrando su talento, interpretando los sueños de los prisioneros y fortaleciendo su comunión con Dios. No fue un simple acto de paciencia, sino una demostración de fe inquebrantable. En los momentos más oscuros, José nos enseña que Dios sigue obrando en secreto, preparando el terreno para grandes manifestaciones de su propósito divino. El momento decisivo llegó cuando el faraón tuvo sueños que nadie en Egipto podía interpretar. El copero real recordó a José y, en cuestión de horas, el prisionero hebreo fue llevado ante el monarca más poderoso del mundo. Allí, con humildad y certeza, José declaró que la interpretación no venía de él, sino de Dios. Y así, reveló que Egipto enfrentaría 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambruna. No solo predijo el futuro, sino que propuso una estrategia para salvar al reino. Este episodio resalta un secreto de la fe: cuando dependemos de Dios, incluso en las pruebas, Él nos posiciona para cumplir un propósito mayor. El faraón, impactado por la sabiduría de José, lo elevó al cargo de gobernador de Egipto, convirtiéndolo en la segunda persona más poderosa del reino. El esclavo se había transformado en príncipe, demostrando que las revelaciones divinas no conocen límites ni barreras. En su nueva posición, José administró los recursos de Egipto con una visión que trascendía lo humano. La Biblia Sagrada nos muestra que su liderazgo no fue solo una cuestión política, sino un reflejo del diseño celestial. Dios había preparado a José para ser un instrumento de salvación. En esta historia, encontramos una profecía viviente de cómo Dios levanta a los humildes y humilla a los soberbios. Finalmente, los años de hambruna trajeron a Egipto a quienes menos esperaba, sus propios hermanos, aquellos que lo habían vendido como esclavo. En lugar de buscar venganza, José vio en todo lo que había ocurrido la obra soberana de Dios.
Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. Génesis 50 horas y 20 minutos. Así, José nos enseña que incluso los momentos más dolorosos pueden ser utilizados para cumplir los planes divinos. Su historia es un testimonio de redención, una lección sobre el poder de la fe y un recordatorio de que Dios nunca olvida sus promesas. La vida de José fue una montaña rusa de emociones y destinos inesperados, pero en su vejez, su historia tomó un tono más sereno y contemplativo. Había pasado de ser el niño mimado de Jacob a esclavo, prisionero y finalmente gobernador de Egipto. Ahora, con 110 años, José veía su vida con la claridad que solo los años y la fe pueden brindar. Para los egipcios, este número no era casualidad. En su cultura, alcanzar los 110 años simbolizaba plenitud y bendición divina, la señal de que alguien había vivido una vida justa y próspera. Sin embargo, aunque su cuerpo habitaba Egipto, su alma nunca dejó de pertenecer a la tierra prometida. Egipto le había dado poder, riqueza y un legado, pero su verdadera herencia estaba en las promesas de Dios. En sus últimos años, José fue testigo del crecimiento de su familia en la tierra extranjera. Sus hijos, Manasés y Efraín, se convirtieron en líderes de tribus que más tarde formarían parte de Israel. Sus nietos y bisnietos crecieron con el eco de sus historias sobre Abraham, Isaac y Jacob, sobre cómo Dios había guiado a su pueblo a través de generaciones. Pero José sabía que Egipto no era el destino final de su pueblo. Su corazón latía con un anhelo profundo por la tierra que Dios había prometido a sus antepasados. En medio de la grandeza de Egipto, no dejó que su descendencia olvidara sus raíces. Enseñó que la verdadera prosperidad no estaba en el oro ni en los palacios, sino en vivir en comunión con Dios. Aunque el faraón lo honraba y el pueblo egipcio lo respetaba, José entendía que Egipto no era su hogar eterno. A diferencia de otros líderes poderosos que buscaban la inmortalidad a través de pirámides y tumbas monumentales, José tenía una visión completamente diferente sobre el futuro. No deseaba ser enterrado en la tierra donde había reinado, sino en la tierra de su fe. Su vida nos enseña que la grandeza no se mide por la acumulación de riquezas o títulos, sino por la fidelidad a Dios hasta el último aliento. A pesar de haber vivido con la realeza egipcia, su identidad como hijo del pacto con Dios nunca cambió. En sus últimos días, José recordó a su familia que Dios cumpliría su palabra. Dios ciertamente os visitará, y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Génesis 50 horas y 24 minutos. Sus palabras no eran solo una declaración de esperanza, sino una profecía bíblica. José no dudaba ni por un instante de que Israel no permanecería en Egipto para siempre. Esta convicción es un recordatorio para todos los creyentes. No importa cuán cómodos nos sintamos en este mundo, nuestra verdadera ciudadanía está en el reino de Dios. Como José, debemos vivir con la mirada puesta en las promesas eternas, sabiendo que Dios es fiel para cumplir lo que ha dicho. A medida que la vida de José llegaba a su fin, su legado trascendía más allá de su papel como gobernador. Había demostrado que la fe podía sostener a una persona en los momentos más difíciles y que Dios siempre cumple su propósito en aquellos que le son fieles. Su historia no terminó con su muerte, sino que se convirtió en una fuente de inspiración para generaciones futuras. Mientras su cuerpo envejecía, su espíritu se fortalecía en la certeza de que Dios no había olvidado a su pueblo. Y así, José cerró sus ojos por última vez, confiado en que el día llegaría cuando los descendientes de Israel dejarían Egipto para caminar hacia la tierra prometida. La historia de José no solo es una narración de ascenso y redención, sino también un testimonio de fe inquebrantable. Desde su juventud, cuando soñó con un futuro que parecía imposible, hasta su vejez, cuando contempló la realización de las promesas de Dios, José se mantuvo firme en su confianza en el Altísimo. Lo extraordinario de su fe es que se desarrolló en circunstancias donde muchos hubieran flaqueado. Fue vendido por sus propios hermanos, sufrió la injusticia de la esclavitud, fue encarcelado injustamente y, sin embargo, en cada una de estas pruebas, nunca dudó del propósito divino. Al contrario, usó cada desafío como una oportunidad para crecer en fidelidad. Lo más impresionante es que,
aun cuando llegó a ser el hombre más poderoso de Egipto después del faraón, no permitió que su posición ni las riquezas de la nación más próspera del mundo corrompieran su corazón. Su vida es un recordatorio de que la verdadera fe no depende de las circunstancias, sino de la comunión constante con Dios. Egipto era una tierra de dioses extraños, de templos majestuosos y rituales que fascinaban a las multitudes. El faraón era adorado como un dios viviente y la cultura egipcia promovía la idolatría en cada aspecto de la vida cotidiana. Cualquier otro en la posición de José habría adoptado las costumbres locales, pero él nunca olvidó al Dios de sus padres. Mientras muchos podrían haber sido seducidos por la grandeza del imperio egipcio, José permaneció fiel al Señor. No solo eso, sino que hizo todo lo posible para asegurarse de que sus hijos, Manasés y Efraín, crecieran con una identidad hebrea firme. Aunque había nacido en Egipto y su madre era egipcia, José les inculcó la fe de Abraham, Isaac y Jacob. Les enseñó que la verdadera grandeza no venía del poder terrenal, sino de la obediencia a Dios. La Biblia Sagrada menciona que cuando Jacob llegó a Egipto, bendijo a sus nietos y los reconoció como parte del pueblo de Israel, Génesis 48, 5-6. Esto demuestra que José no permitió que sus hijos se asimilaran completamente a la cultura egipcia, sino que los ancló a las promesas divinas. La fe de José era activa, no pasiva. No se trataba solo de creer en Dios en su corazón, sino de vivir según sus principios en un entorno hostil. Se negó a comprometer su integridad incluso cuando nadie lo veía, como lo demostró en su rechazo a la esposa de Potifar. Administró Egipto con justicia, reflejando la sabiduría divina en su gobierno. Cuando salvó a la nación de la hambruna, no se llevó el crédito, sino que reconoció que era Dios quien le había dado la interpretación de los sueños del faraón, Génesis 41:16. Esta actitud es un modelo para todos los creyentes, ser fieles en la adversidad y humildes en la prosperidad. La historia de José nos enseña que la fe no es solo una creencia privada, sino un testimonio público que impacta a quienes nos rodean. Además de enseñar a su familia, José dejó un legado de fe a los israelitas que vivían en Egipto. Aunque aún no eran esclavos, estaban rodeados de una cultura extranjera y necesitaban ejemplos de fidelidad a Dios. José se convirtió en esa referencia. Su vida probó que era posible vivir en un mundo pagano sin contaminarse con sus costumbres. Muchos siglos después, Daniel enfrentaría un desafío similar en Babilonia y seguiría el mismo ejemplo, demostrando que la fe verdadera trasciende las generaciones. José les recordó a los israelitas que su estancia en Egipto no era permanente, sino temporal. Dios había prometido la tierra de Canaán a sus antepasados, y aunque él no viviría para verla, confiaba plenamente en que sus descendientes regresarían allí. Esta certeza le dio la fuerza para perseverar hasta el final. El testimonio de José sigue resonando en la actualidad. En un mundo donde las distracciones y la idolatría moderna intentan alejarnos de Dios, su historia es un llamado a permanecer firmes en la fe, sin importar el entorno. Nos enseña que la verdadera identidad de un creyente no depende de la cultura en la que vive, sino de la relación que tiene con Dios. José pudo haber sido absorbido por Egipto, pero en su corazón siempre perteneció al pueblo de Dios. Y esa fidelidad no solo marcó su vida, sino que dejó una huella en la historia de Israel y en la fe de millones hasta el día de hoy. La vida de José es una de las historias más extraordinarias de la Biblia Sagrada, un testimonio vivo de cómo Dios transforma las desgracias en bendiciones y cómo los planes divinos pueden superar incluso las traiciones más crueles. Su destino parecía sellado cuando sus hermanos, cegados por los celos, lo vendieron como esclavo a unos mercaderes ismaelitas. Fue llevado a Egipto, lejos de su hogar, sin saber si volvería a ver a su padre Jacob. Sin embargo, lo que parecía una tragedia sin sentido era en realidad el inicio de un propósito divino mayor. José no era solo un joven con sueños, tenía dentro de sí una sabiduría especial, un don que le permitiría no solo sobrevivir, sino prosperar en la tierra de su aflicción. En Egipto, José fue comprado por Potifar, un oficial del faraón, y pronto se destacó por su inteligencia y lealtad. Aunque era un simple esclavo, su diligencia lo llevó a ser puesto a cargo de toda la casa de su amo.
pero incluso en este puesto de confianza, la adversidad volvió a golpearlo. La esposa de Potifar, al ser rechazada por José, lo acusó falsamente y él fue enviado a prisión. Para muchos, esto habría sido el final de cualquier esperanza, pero José no permitió que el resentimiento o la desesperación envenenaran su alma. Aún en la cárcel, su luz no se apagó. Se ganó el respeto del guardia principal y fue puesto a cargo de los demás prisioneros. Fue en ese lugar oscuro donde su don de interpretar sueños se manifestó de manera clave. 2 siervos del faraón, un copero y un panadero, tuvieron sueños extraños, y José, guiado por Dios, los interpretó con exactitud. Pasaron 2 largos años hasta que la oportunidad divina se presentó. El faraón tuvo un sueño que nadie en Egipto pudo explicar: 7 vacas gordas seguidas por 7 vacas flacas que las devoraban, y luego 7 espigas llenas consumidas por 7 espigas marchitas. El copero recordó a José y lo mencionó ante el faraón. En un giro impresionante de la historia, el joven hebreo que había sido traicionado, vendido y encarcelado fue llevado a la presencia del monarca más poderoso de su tiempo. José no solo interpretó el sueño, sino que también presentó una solución, mostrando que Egipto enfrentaría 7 años de abundancia seguidos por 7 años de hambruna y que el país debía prepararse. El faraón quedó tan asombrado por la sabiduría de José que lo nombró gobernador de Egipto, poniéndolo por encima de todos, excepto de sí mismo. En un solo día, José pasó de ser un prisionero olvidado a ser el hombre más influyente del reino. Dios lo había levantado en el momento preciso, no solo para salvar a Egipto, sino para cumplir un propósito aún mayor: preservar a su familia y la descendencia de Israel. Durante los años de abundancia, José organizó un sistema de almacenamiento de alimentos sin precedentes, asegurando que Egipto no solo sobreviviera a la hambruna, sino que también se convirtiera en el centro de distribución de alimentos para otras naciones. La hambruna eventualmente alcanzó Canaán, y los hermanos de José, sin saber que él era el gobernador, viajaron a Egipto en busca de alimento. Aquí la historia toma un giro emocionante, cuando José, en un acto de divina estrategia, pone a prueba el corazón de sus hermanos antes de revelar su identidad. No busca venganza, sino restauración. Todo su camino, desde la esclavitud hasta el trono, no había sido en vano. Dios lo había preparado para este momento. En lágrimas, José finalmente se da a conocer, mostrando que la redención y la misericordia tienen más poder que el rencor. Sus palabras resuenan hasta hoy: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50 horas y 20 minutos. Su historia es una de las grandes lecciones de fe, paciencia y confianza en la providencia divina. Nos enseña que los momentos más oscuros de nuestra vida pueden ser el umbral de algo glorioso, que el sufrimiento no es el final, sino una preparación para la bendición. La vida de José nos recuerda que Dios nunca olvida sus promesas y que incluso cuando todo parece perdido, Él sigue obrando en lo oculto. Después de años de separación, el momento que definiría no solo el destino de José, sino el de toda su familia, finalmente había llegado. La hambruna azotaba la tierra con furia, y en Canaán, Jacob y sus hijos se enfrentaban a la dura realidad de la escasez. Sin otra opción, los hermanos de José emprendieron el viaje hacia Egipto, sin imaginar que el hombre poderoso ante el cual se postrarían no era otro que aquel a quien habían vendido como esclavo años atrás. Dios había preparado este encuentro de manera magistral, no solo para proveer alimento a su pueblo, sino para traer reconciliación donde antes hubo traición. Cuando los hermanos llegaron a la corte del gobernador, José los reconoció de inmediato. El pasado golpeó su corazón con fuerza, pero él no era el mismo joven ingenuo de antaño. Frente a él estaban los responsables de su sufrimiento, aquellos que lo habían despojado de su túnica, arrojado a un pozo y vendido por unas pocas monedas. Sin embargo, José no permitió que el resentimiento gobernara su espíritu. En lugar de rebelarse de inmediato, puso a prueba a sus hermanos para ver si habían cambiado. Les habló con severidad, los interrogó sobre su familia y, finalmente, exigió que trajeran a Benjamín, el hermano menor. Su corazón ardía de emoción,
Pero aún no era el momento de revelar su identidad. Cuando Benjamín llegó, José ya no pudo contener su emoción. Se retiró para llorar en privado, conmovido al ver a su hermano menor, que en su ausencia había crecido. Sin embargo, la verdadera prueba aún no había terminado. Quería ver si sus hermanos habían aprendido la lección del pasado. Colocó su copa en la bolsa de Benjamín y lo acusó de robo, declarando que debía quedarse como esclavo en Egipto. Fue entonces cuando Judá, el mismo que años atrás había liderado la venta de José, se ofreció en sacrificio para que Benjamín regresara con su padre. Este acto de amor y entrega fue la confirmación que José necesitaba. Sus hermanos habían cambiado. El momento de la revelación fue uno de los más impactantes de la Biblia Sagrada. Entre lágrimas, José ordenó que todos los egipcios abandonaran la sala y, sollozando, dijo a sus hermanos: «Yo soy José, vuestro hermano, a quien vendisteis para Egipto». Génesis 45, 4. El impacto fue indescriptible. Sus hermanos quedaron mudos, paralizados por el asombro y el miedo. Esperaban castigo, pero recibieron gracia. José, con el corazón lleno de amor y perdón, los tranquilizó diciendo: «No os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros». Génesis 45, 5. Aquí radica la grandeza de José. Entendió que incluso la traición más dolorosa formaba parte de un plan divino. En lugar de aferrarse al pasado, vio la mano de Dios obrando en cada paso de su camino. No minimizó el daño que le hicieron, pero tampoco permitió que ese dolor lo definiera. Su historia es un recordatorio de que el perdón no es excusar el mal, sino liberarse del peso del rencor y permitir que la misericordia de Dios transforme el sufrimiento en bendición. José no solo perdonó con palabras, sino con hechos. Ordenó que su familia entera viniera a Egipto para vivir en la región de Gosén, donde tendrían abundancia y protección. No guardó cuentas del mal recibido ni exigió reparación. Su mayor alegría fue ver la restauración de su hogar. La escena en la que Jacob, anciano y cansado, se encuentra con su hijo perdido después de tantos años es una de las más conmovedoras de las historias bíblicas. El patriarca, al ver a José con vida, exclamó: «Ahora muero yo, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives». Génesis 46 horas y 30 minutos. Esta reconciliación no solo salvó a la familia de Jacob, sino que aseguró la continuidad del pueblo de Israel en Egipto, preparando el escenario para futuros acontecimientos claves en el Antiguo Testamento. La historia de José nos enseña que la venganza nunca será tan poderosa como la redención, y que cuando confiamos en Dios, incluso las heridas más profundas pueden ser sanadas. El testimonio de José sigue resonando hoy. La verdadera fortaleza no está en devolver mal por mal, sino en extender gracia donde solo había culpa. Su vida es un reflejo de lo que siglos después Jesús enseñaría: «Ama a tus enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen». Mateo 5:44. Al final, el propósito de Dios siempre se cumple, y los que confían en Él verán su gloria aún en los momentos más oscuros. José había vivido una vida llena de giros inesperados, pruebas y triunfos. Desde los días de su juventud en Canaán hasta su ascenso como gobernador de Egipto, su historia había sido un testimonio del poder soberano de Dios. Ahora, en sus últimos días, su mirada no estaba puesta en los títulos ni en la gloria terrenal, sino en la promesa divina que aún debía cumplirse. Aunque había sido honrado en Egipto y había alcanzado la plenitud de los 110 años, una edad considerada sagrada en la cultura egipcia, su corazón nunca dejó de pertenecer a la tierra prometida. Su deseo final no fue riquezas, monumentos ni reconocimiento humano. Lo único que pidió fue que sus restos no permanecieran en Egipto, sino que fueran llevados a Canaán cuando Dios, en su tiempo perfecto, liberara a su pueblo. Esta petición no era simplemente un deseo personal o un acto simbólico. Era una declaración de fe, un testimonio de que José creía con absoluta certeza que Dios cumpliría su palabra. Recordemos que, en aquel momento, Israel todavía disfrutaba de favor en Egipto. No existía ninguna señal de esclavitud ni opresión. Sin embargo, José, con una visión profética, entendió que ese no era su destino final.
Sabía que Egipto no era el hogar eterno de los descendientes de Abraham y que un día Dios los llamaría de regreso a la tierra prometida a sus antepasados. Por eso, su última voluntad fue una proclamación de esperanza, una evidencia de que su confianza en Dios trascendía incluso la muerte. En el lecho de su muerte, José reunió a sus hermanos y pronunció palabras que se convertirían en una de las profecías bíblicas más significativas: Dios ciertamente os visitará, y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y haréis llevar de aquí mis huesos. Génesis 50, 24-25. Sus palabras resuenan a través de los siglos porque encapsulan la certeza inquebrantable en la fidelidad de Dios. Mientras otros líderes egipcios construían monumentos y pirámides para preservar su memoria, José entendió que la verdadera inmortalidad no se encontraba en estructuras de piedra, sino en las promesas de Dios. Su legado no estaba ligado a Egipto, sino a la historia de la salvación y redención que Dios estaba escribiendo con su pueblo. Los años pasaron y Egipto olvidó a José. Un nuevo faraón se levantó y los descendientes de Jacob, que una vez fueron favorecidos, fueron esclavizados y oprimidos. Pero los huesos de José esperaban. Generación tras generación, los israelitas recordaban su última voluntad y la promesa que él les había dejado. Sus restos se convirtieron en un símbolo de esperanza en medio del sufrimiento, un recordatorio de que Dios no los había abandonado. Y cuando finalmente llegó el día en que Dios levantó a Moisés para guiar a su pueblo fuera de Egipto, la profecía de José se cumplió. Durante el Éxodo, mientras los israelitas dejaban atrás siglos de esclavitud, no solo llevaron consigo la victoria de su liberación, sino también los huesos de José. Tomó también Moisés consigo los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Éxodo 13:19. No fue un detalle menor ni una simple tradición, fue un acto de fidelidad a un hombre que había creído en Dios incluso más allá de la muerte. El ataúd de José no era solo un relicario, sino un testimonio andante del cumplimiento de la palabra de Dios. Muchos años después, al conquistar la tierra prometida, Josué finalmente cumplió la última voluntad de José y sus restos fueron sepultados en Siquem. Josué 24:32. Así se cerraba un ciclo de fe que había atravesado generaciones. José no solo vivió confiando en las promesas de Dios, sino que murió aferrado a ellas, dejando un ejemplo eterno para todos los creyentes. Su historia nos recuerda que nuestra esperanza no está en este mundo, sino en el cumplimiento de lo que Dios ha prometido. Así como José esperó con paciencia la redención de su pueblo, nosotros también esperamos la manifestación final del reino de Dios y la gloriosa promesa de la vida eterna en Cristo. Imagina por un momento cómo, mientras los israelitas marchaban por el desierto, el ataúd de José no solo era un contenedor de huesos, sino un símbolo poderoso que les acompañaba a través de sus pruebas. Cada paso que daban en su travesía estaba marcado por la constante presencia de la promesa que él había dejado. No solo eran las promesas de Dios a través de su palabra, sino también el testimonio de un hombre que, aun en la muerte, confiaba completamente en el cumplimiento de la voluntad divina. Los huesos de José no eran una reliquia cualquiera, sino un recordatorio tangible de lo que Dios había prometido a Abraham, Isaac y Jacob, y de lo que estaba por venir para el pueblo de Israel. Por generaciones, el pueblo de Israel había esperado la liberación. En Egipto, en la esclavitud, la promesa de un regreso a Canaán parecía distante, casi imposible. Sin embargo, el viaje de los restos de José a Canaán fue más que un simple cumplimiento de una última voluntad, fue un acto profético, una señal visible de que Dios nunca olvida sus promesas, por más que el tiempo pase y las circunstancias cambien. Dios, en su soberanía, utilizó los restos de José para recordar a su pueblo que el plan divino para la nación no había sido anulado, sino que estaba en marcha, incluso cuando la travesía parecía interminable. Es importante entender que este viaje no fue simplemente un traslado físico de un cadáver, sino una revelación de lo que representa el pacto de Dios con su pueblo. Los israelitas, mientras marchaban por el desierto, llevaban consigo la promesa misma de la fidelidad divina, un recordatorio de que aunque pasaran por el desierto, aunque enfrentaran dificultades,
Dios los conduciría hasta la tierra prometida. Así, en cada campamento, en cada descanso, la presencia del ataúd de José les hablaba en silencio, pero con fuerza, de que su futuro estaba asegurado en las manos de un Dios fiel. El cumplimiento de la voluntad de José no solo marcó el final de una etapa histórica, sino que también brindó al pueblo de Israel una razón para mantener su fe viva en medio de su peregrinaje. Al llegar a la tierra prometida, cuando finalmente se cumplió la promesa de Dios de darle a los descendientes de Abraham una herencia, los restos de José fueron enterrados en Siquem, en un terreno que había sido comprado por Jacob, su padre, Josué 24:32. Allí, en el corazón de la tierra prometida, la promesa de Dios se selló una vez más. El cumplimiento de este acto significaba que todo lo que Dios había prometido se estaba cumpliendo. La tierra de Canaán, tan deseada y esperada por generaciones, finalmente era el hogar de los descendientes de José, quienes habían caminado durante siglos bajo la sombra de sus promesas. El hecho de que José fuera enterrado en Siquem, en un lugar clave dentro de la historia de Israel, subraya la importancia de la conexión entre la fidelidad divina y la herencia eterna de su pueblo. Como dice la Biblia Sagrada, Dios no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse, Números 23:19. Así como José confió en las promesas de Dios para la redención de su pueblo, el pueblo de Israel, al cumplir su deseo, no solo vio el fin de un ciclo, sino el comienzo de un nuevo capítulo de esperanza y cumplimiento divino. Este evento se convierte en una lección para todos los creyentes. Así como los israelitas llevaban los huesos de José a lo largo de su travesía, nosotros también debemos llevar con nosotros la memoria de las promesas divinas, las cuales se cumplirán en su debido tiempo. No importa cuán largo o difícil sea el camino, porque como José, debemos confiar en que la fidelidad de Dios nunca fallará. La presencia de los huesos de José en la tierra prometida no solo fue el cierre de un ciclo, sino una llamada a todos los creyentes a aferrarse a la esperanza, sabiendo que el mismo Dios que cumplió las promesas en tiempos de José es el mismo que cumple las nuestras hoy en día. José, el hombre de sueños y visiones, no solo fue un líder en Egipto, sino también un testigo de las promesas de Dios que marcarían el futuro de su pueblo. Al llegar al final de su vida, con 110 años de experiencia y una vida llena de pruebas, José dejó claro que, a pesar de su éxito en Egipto, su corazón siempre perteneció a la tierra de sus ancestros, la tierra prometida. No quería ser enterrado en el país que lo había acogido, sino en Canaán, el lugar que Dios había prometido a su pueblo. ¿Por qué esta solicitud tan particular? En ese pedido, podemos ver un profundo acto de fe y esperanza, algo que José sabía que sus descendientes, en algún momento, tendrían que mantener viva. José no veía Egipto como su hogar definitivo, aunque allí había sido tratado con honor, respeto y riqueza. Su vida fue un ejemplo claro de cómo el ser humano puede estar en el mundo, pero no ser del mundo. Su última voluntad reveló algo más grande que su vinculación con Egipto, era la proclamación de que la verdadera herencia del pueblo de Israel estaba en Canaán, como lo prometió Dios a Abraham, Isaac y Jacob. Este acto de recordar a Dios en los últimos momentos de su vida fue una declaración de confianza en las promesas divinas, una muestra de que José sabía que el futuro de su pueblo estaba ligado a la fidelidad de Dios. Aunque él ya no estaría allí para ver la liberación, su petición estaba llena de esperanza y fe en que los israelitas serían guiados de vuelta a la tierra prometida, tal como lo había sido anunciado. Así, el pedido de José nos recuerda la importancia de confiar en el cumplimiento de las promesas de Dios, incluso cuando no podemos verlas cumplidas en nuestra propia vida. Este acto de fe de José también es un mensaje para nosotros hoy. ¿Qué legado estamos dejando atrás? ¿Estamos confiando en las promesas de Dios, incluso cuando las circunstancias actuales parecen contradecir esas promesas? José, en su última voluntad, invitaba a las futuras generaciones a no olvidar que Dios siempre cumple lo que promete, aunque se demore o parezca improbable. Así como José pidió que sus huesos fueran llevados a Canaán, también estamos llamados a llevar con nosotros la esperanza y la certeza de que, aunque nuestra vida aquí en la tierra sea transitoria,
Nuestro destino eterno está asegurado en las promesas divinas. Este deseo de José es un recordatorio de la importancia de enfocarnos en lo eterno, no en lo temporal. Mientras el pueblo de Israel esperaba ser liberado de la esclavitud en Egipto, José ya confiaba en la restauración prometida por Dios. A través de su testimonio, se nos anima a perseverar en la fe y mantenernos firmes en las promesas divinas, sin importar los obstáculos que puedan surgir. La fidelidad de Dios no cambia, y esa certeza debe ser nuestro ancla, como lo fue para José. El cumplimiento de esta solicitud, que se vería en las generaciones futuras cuando los israelitas finalmente salieran de Egipto, sería un acto simbólico poderoso de que, aunque la liberación parece lejana, la mano de Dios ya estaba trabajando en su plan para el pueblo de Israel. Así como los huesos de José viajaron a Canaán, nosotros también debemos mantenernos firmes, confiando en que las promesas de Dios se cumplirán en su tiempo perfecto. La historia de José y sus hermanos es, sin lugar a dudas, una de las más conmovedoras y reveladoras de toda la Biblia Sagrada. En su juventud, José fue víctima de la envidia y el odio de sus propios hermanos. Vendido como esclavo por ellos, su vida dio un giro drástico que, en su momento, parecía destinado al sufrimiento y la desesperanza. Pero Dios, en su infinita sabiduría, tenía un plan mucho más grande que lo que José y sus hermanos podían ver. Lo que parecía una traición y una injusticia en realidad era parte del propósito divino para la salvación de muchos, incluyendo a su propia familia. Lo asombroso de la historia de José es cómo, a pesar de todo el dolor y sufrimiento que causaron sus hermanos, él no les guardó rencor. Cuando, años después, sus hermanos llegaron a Egipto buscando grano durante la hambruna, José, ahora un poderoso líder en Egipto, los reconoció, pero ellos no sabían quién era. Fue entonces cuando José comenzó a ponerse a prueba a sus hermanos, pero, a medida que los observaba, su corazón se llenaba de compasión. En su interior, José sabía que este momento no era solo una oportunidad de venganza, sino una oportunidad para cumplir el propósito de Dios de restaurar la familia de Israel, que le permitió a José perdonar. Fue su visión espiritual. José entendió que la traición de sus hermanos no había sido un error fortuito ni un acto de maldad sin propósito. Él vio la mano de Dios en todo esto. José reconoció que, sin esa traición, no habría llegado a ser gobernador de Egipto y, más importante aún, no habría podido salvar a su familia. Así que cuando finalmente se reveló a sus hermanos, les dijo con sinceridad: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien, para hacer lo que vemos hoy, salvar muchas vidas. Génesis 50 horas y 20 minutos. Este acto de perdón nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida. ¿Cuántas veces, al ser traicionados o heridos por aquellos a quienes amamos, nos cuesta perdonar? José nos muestra que el perdón no es solo un acto de bondad, sino también un acto de fe. Él creía en la soberanía de Dios y entendió que Dios puede usar incluso nuestras experiencias más dolorosas para cumplir su propósito divino. Al perdonar, José no solo sanó su propio corazón, sino que también restauró el futuro de su familia, uniéndolos nuevamente bajo la bendición de Dios. Este acto de perdón también es un modelo de reconciliación. En el contexto del pueblo de Israel, la reconciliación de José con sus hermanos no solo restauró una relación rota, sino que también restituyó el pacto divino de Dios con la familia de Jacob. La reconciliación en la familia de José se convirtió en el puente para que Dios pudiera cumplir su promesa de restaurar la nación de Israel en la tierra prometida. De alguna manera, la restauración de esa relación entre hermanos se convirtió en un símbolo de la reconciliación que Dios ofrece a la humanidad a través de Jesucristo, quien vino a perdonar y restaurar nuestras relaciones con el Padre. Hoy en día, en nuestras vidas, este acto de perdón de José se convierte en una invitación a reflexionar sobre cómo, a través de la reconciliación y el perdón, podemos restaurar relaciones rotas y ver el propósito de Dios cumplirse en medio de nuestros desafíos. Como José, podemos elegir ver las dificultades de la vida como oportunidades para confiar en el plan de Dios, sabiendo que Él puede transformar todo lo malo en algo bueno. El deseo final de José de ser enterrado en la tierra prometida no solo fue una expresión de fe, sino también de fidelidad a las promesas de Dios.
Después de su muerte, su cuerpo fue embalsamado y guardado en Egipto, pero su última voluntad nunca fue olvidada. Durante los siglos siguientes, los israelitas conservaron los restos de José como un símbolo de esperanza y un recordatorio de la fidelidad divina. Este acto de cumplir la promesa de llevar los huesos de José a Canaán es un testimonio de la importancia que tenían para el pueblo de Israel tanto las promesas de Dios como el cumplimiento de esas promesas. Los huesos de José viajaron junto a los israelitas a través de su largo peregrinar por el desierto. Durante el éxodo desde Egipto hacia la tierra prometida, los israelitas llevaban consigo el ataúd de José y cada vez que lo transportaban era un recordatorio de que Dios estaba con ellos, cumpliendo su palabra. Esa carga de fe y esperanza iba más allá de los bienes materiales. Los huesos de José, que ya habían sido llevados a través de tantas tribulaciones, eran el testimonio viviente de la promesa de que la liberación y la herencia de Canaán no eran solo para una generación, sino para todas las generaciones del pueblo de Dios. Este acto de cumplir la voluntad de José al llevar sus restos a Canaán habla de algo mucho más profundo que un simple rito funerario. Era la declaración de que los israelitas, como pueblo elegido, no estaban destinados a permanecer en Egipto. Aunque allí habían vivido por siglos, su destino estaba ligado a la tierra prometida. Los huesos de José se convirtieron en un símbolo de esa promesa de redención, que Dios los sacaría de la esclavitud y los llevaría a la tierra que les había prometido a sus antepasados. En este sentido, el cumplimiento del deseo de José también puede ser visto como un paralelo a la promesa de salvación que Dios ha hecho a todos los creyentes. Así como los restos de José fueron transportados a la tierra prometida, nosotros, como pueblo de Dios, también estamos en un viaje hacia la tierra prometida celestial. Como dice la Biblia Sagrada, la salvación no es solo una promesa para un tiempo, sino para toda la eternidad. José, al pedir que sus restos fueran llevados a Canaán, profetizaba en cierto modo la migración espiritual que todo creyente debe hacer, dejando atrás las esclavitudes del mundo y moviéndose hacia el reino eterno de Dios. Es impresionante pensar cómo algo tan sencillo como los huesos de José pudo convertirse en un poderoso símbolo de fidelidad. Aunque él ya no estaba vivo, su vida fue un testimonio del poder de Dios para cumplir sus promesas, y la lección que podemos sacar de esta historia es que cada acción que hacemos, cada deseo que tenemos, puede tener un impacto más allá de nuestra vida terrenal. Al igual que los huesos de José, nuestras vidas también son parte del plan de Dios. ¿Estamos viviendo con esa misma fe? ¿Estamos confiando en que Dios cumplirá sus promesas, incluso después de nuestra partida? La última voluntad de José revela una profunda visión espiritual que trasciende el tiempo. En sus últimos momentos, mientras veía cómo la vida de los israelitas se asentaba en Egipto, José no solo pensaba en el futuro inmediato, sino que su mente estaba puesta en la promesa divina de Canaán, la tierra prometida para el pueblo de Dios. En su lecho de muerte, José pidió a sus hermanos que cuando él muriera, no lo enterraran en Egipto, sino que llevasen sus restos a la tierra que Dios había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Este acto no solo fue un deseo personal, sino también una profecía que hablaba del futuro de los israelitas y de la fidelidad de Dios en cumplir su palabra. José, a pesar de su poder en Egipto, nunca permitió que las riquezas, la estabilidad o las comodidades de esa tierra lo alejaran de sus raíces espirituales. Él siempre estuvo consciente de que Egipto, aunque fuera un lugar de refugio y prosperidad, no era su destino final. Egipto, para José y para los israelitas, representaba una estación temporal, mientras que Canaán representaba la promesa eterna de Dios. José sabía que, aunque viviera como un hombre de poder en Egipto, su corazón siempre estaría con el pueblo de Dios y que el cumplimiento de la promesa divina de liberación, que se concretaría en el Éxodo, marcaría el regreso a la tierra prometida. Este deseo de José de ser enterrado en Canaán es significativo no solo como un acto de fe personal, sino como un acto profético. Él creía firmemente que Dios liberaría a su pueblo de la esclavitud de Egipto y los llevaría a la tierra que les había prometido. Es fascinante cómo José, que había vivido en Egipto y disfrutado de todos los beneficios de la riqueza y el poder, nunca dejó que esas cosas le hicieran olvidar que su destino no estaba allí. De hecho,
este gesto final de pedir que sus restos fueran transportados a Canaán no solo lo distinguió como un hombre de fe, sino que se convirtió en un símbolo del anhelo de restauración del pueblo de Israel y de la fidelidad de Dios para cumplir su palabra en la vida cristiana. Este acto de José nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fidelidad a las promesas de Dios. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Estamos demasiado atados a los egiptos de nuestras vidas, a las riquezas y comodidades terrenales, o nuestro corazón está dirigido hacia la promesa eterna de la salvación? Al igual que José, debemos vivir con la expectativa de que Dios cumplirá su promesa de liberación y redención, y debemos estar dispuestos a actuar con esa misma fe inquebrantable en nuestro día a día. José, al pedir que sus huesos fueran llevados a Canaán, mostró una fe que trasciende el tiempo y que nos reta a vivir con un propósito eterno. Este acto no solo se trató de un deseo personal, sino de un testimonio del profundo conocimiento que José tenía del propósito divino. Él sabía que el plan de Dios para la humanidad no estaba limitado a las circunstancias terrenales, sino que trascendía los límites de la vida física y material. En el contexto de nuestra fe cristiana, este acto de José puede ser visto como un recordatorio de que, al final, nuestras vidas están en las manos de Dios, y su plan de salvación es mucho más grande que cualquier desafío o comodidad temporal que podamos experimentar. La historia de la reconciliación de José con sus hermanos es una de las más poderosas y conmovedoras de las historias bíblicas. Después de haber sido vendido como esclavo por sus propios hermanos, José se encontraba ahora en una posición de poder en Egipto. El faraón lo había puesto al mando de todo Egipto, y cuando sus hermanos llegaron a Egipto en busca de alimento durante la gran hambruna, no podían reconocer a José. Él, sin embargo, los conoció inmediatamente y se enfrentó a una de las pruebas más grandes de su vida. Debía vengarse de ellos por lo que le habían hecho, o perdonarlos. José, siendo un hombre de fe y sabiduría, eligió el perdón, no porque lo considerara fácil, sino porque entendió que, a través de todo lo que había sucedido, Dios tenía un propósito divino. Él vio más allá de la traición y el dolor, y reconoció que el sufrimiento que había experimentado en Egipto era parte de un plan mayor de Dios para salvar a su familia y a muchos otros. En Génesis 50 horas y 20 minutos, José revela la profundidad de su fe cuando dice a sus hermanos: «Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo destinó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a un pueblo numeroso». Este versículo muestra cómo José comprendió que Dios había utilizado incluso la maldad de sus hermanos para cumplir su propósito divino. La reconciliación de José con sus hermanos no solo fue un acto de perdón, sino también un acto de restauración. Al perdonar a sus hermanos y darles un lugar en Egipto, José restauró no solo la relación familiar, sino también el propósito de su familia en el plan divino de redención. A través de la reconciliación, José pudo ser un canal de bendición y provisión para su familia, un reflejo del perdón de Dios hacia nosotros. José no solo salvó a su familia, sino que, de manera figurada, prefiguró el perdón que Jesús Cristo nos ofrece, un perdón que no se basa en nuestros méritos, sino en el propósito divino de salvar a todos los que creen en Él. Este perdón de José es un ejemplo poderoso de cómo, a veces, las heridas más profundas y las traiciones más dolorosas pueden ser usadas por Dios para cumplir su propósito en nuestras vidas. El perdón, aunque difícil, es un camino hacia la restauración tanto a nivel personal como espiritual. José nos muestra que el perdón no significa ignorar el daño hecho, sino ver el propósito divino detrás de las pruebas. En nuestras propias vidas, debemos recordar que el perdón de Dios nos permite vivir en libertad y cumplir su voluntad, y que las pruebas que enfrentamos pueden ser usadas para su gloria, tal como lo fueron las pruebas de José. Además, al observar cómo José perdonó a sus hermanos, podemos reflexionar sobre cómo nuestras relaciones familiares, aunque marcadas por el conflicto, también pueden ser restauradas por el poder del perdón divino. En momentos de dificultades familiares, debemos preguntarnos, ¿estamos dispuestos a perdonar, como José perdonó, y ver cómo Dios usa incluso nuestras heridas más profundas para cumplir su propósito? ¡Wow! Ahora sabes la increíble historia de cómo José de Egipto, un hombre de fe inquebrantable, dejó un legado que fue llevado por generaciones. Pero más allá de su historia,
Lo que realmente importa es cómo todo esto se conecta con la fidelidad de Dios y las promesas que Él tiene para ti. Ahora quiero saber, ¿qué te impactó más de esta historia? ¿Crees que Dios tiene un plan tan detallado para tu vida como lo tuvo para José? Comparte tus pensamientos en los comentarios, me encantaría saber qué opinas. Y si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar las notificaciones, porque estamos preparando más contenidos poderosos que no querrás perderte. Si quieres seguir profundizando en más revelaciones bíblicas, te recomiendo que mires el próximo video que aparecerá en la pantalla. Haz clic y sigue explorando la sabiduría de la Biblia Sagrada. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto y que Dios te bendiga.